Hola a todos, soy Daniel Case y en esta ocasión he vuelto a rascar el fondo del barril de mis recuerdos para traerles la reseña de un juego de Game Boy Advance. El elegido para este video es Planet Monsters, desarrollado por Titus Software, y como dato curioso, Titus Software fue el mismo que desarrolló el infame Superman 64. Qué buena forma de iniciar una reseña que condenando a la desarrolladora. ¿Será que Planet Monsters está alejada de esa mala reputación de su empresa? Pues vamos a descubrirlo. Planet Monsters trata sobre un campeonato de varios monstruos que intentan asesinarse brutalmente en un campo de batalla, mientras a la vez destrozan y aplastan a la vida autóctona de diversos mundos. Bueno, no es tan oscuro como suena, pero lo resumiré en monstruos chistosos compitiendo. Su forma de competir es empujar los bloques de colores chillones que se encuentran en cada escenario para de esa forma aplastar a sus oponentes, el cual recuerda al videojuego retro de arcade Pengo de 1982. Así que nosotros elegimos a un monstruo de un color distintivo, y luego nuestra misión en cada nivel es el eliminar a los otros 3 monstruos parecidos a nosotros, pero que tienen diferente color. Dichos monstruos tienen las mismas capacidades que nosotros, así que ellos también pueden aplastarnos de forma inesperada si no somos más rápidos y precisos que ellos. Además de nuestros contrincantes, en el mapa existirán otros enemigos que rondarán por ahí con el objetivo de tocarnos y eliminarnos. Pero solo nos pueden hacer daño a nosotros, no a los otros monstruos controlados por la computadora. Para ayudarnos en nuestra batalla tenemos varias armas que se recogen en el escenario, que van desde una pistola de chicle que aprisiona a nuestros oponentes o convierte en bloques a las bestias enemigas. Pasando por un reloj que detiene el tiempo, también existe una bomba que lanza una explosión con un rango de daño en forma de cruz, hasta un resorte que nos permite saltar bloques para llegar a otros puntos de manera más sencilla. Estas armas serán muy útiles para tener una notable ventaja si saben cómo usarlas correctamente, aunque nuestros monstruos oponentes también podrán hacer uso de ellas, así que debemos apresurarnos por conseguirlas según nos convenga. Este juego tiene varias fases con varios niveles, y al terminar cada fase tendremos nuestro enfrentamiento contra un jefe final. Ya que coloqué una referencia a Dark Souls, puedo decir que este es el Dark Souls de los juegos con voces finales en juegos de empujar cubitos. Estos jefes finales sí suelen estar bastante complicados, ya que si no conoces sus patrones e incluso sus trampitas, terminarás muriendo de forma muy continua. Personalmente siento que esta es la parte que más me gusta de este videojuego, ya que le añade una buena variedad al gameplay, y se vuelven enfrentamientos muy entretenidos cuando logras darte cuenta de las mecánicas de los jefes. Con todo esto, existe un detalle que no me gusta del todo. Se trata de los passwords. Tal vez sea por la inversión que se le tendría que hacer al cartucho para agregar un sistema de partidas guardadas, o simplemente les dio pereza agregarlo. Así que tendremos que escribir en un papelito las contraseñas que nos dé el juego, para luego poder seguir desde el punto en donde lo dejamos. Aunque son contraseñas cortitas, son verdaderamente fastidiosas para un juego portátil si lo están jugando en su consola original, ya que este inconveniente se solventa fácilmente al usar save states en un emulador. Como último punto sobre Planet Monsters, algo que deseo destacar es que su estilo artístico y animaciones son de una calidad bastante decente. Me imagino perfectamente a estos personajes en una caricatura de fin de semana de los 90s,
además de que sus movimientos y el mismo diseño gráfico de todo el juego denotan un buen trabajo para poder hacer que se sienta como una verdadera caricatura jugable. Aunque claro, tiene uno que otro detallito, pero se deja pasar por todo el planteamiento artístico general que tiene el juego. Ahora sí, van mis conclusiones. Planet Monsters es un videojuego entretenido hasta cierto punto. Sus mecánicas son sólidas y su estilo gráfico cumple bastante bien, pero su inconveniente con las contraseñas lo vuelven algo estresante, en especial por el detalle que si no se habitúan rápidamente a sus mecánicas y dificultad, puede ser algo frustrante. Hablando de la dificultad, los monstruos contrincantes son verdaderamente hostiles y deben estar muy atentos ya que saben muy bien cómo encasillarnos. Pero también esto añade un interesante reto que, si aprendes a moverte y conoces sus mecánicas, puede volver a este juego en algo entretenido. Aunque no es un videojuego demasiado impresionante, siento que se hizo un buen trabajo para darle una calidad decente. Así que sí, puedo recomendar Planet Monsters, solo si les gusta de verdad lo que han visto y escuchado en este video y creen que su sistema de gameplay es algo para ustedes. En fin, si les gustó este video, les invito a dejar sus likes, comentarios, compartidas donde más puedan y suscripciones si no lo han hecho, que todo eso me ayuda a seguir adelante y poder empujar un gran bloque para aplastar al terrible monstruo que es el algoritmo de esta plataforma de videos. Y si desean ayudarme aún más, pueden visitar mi canal en la plataforma Púrpura, donde hago transmisiones sobre videojuegos indie y cosillas raras de internet. O también apoyarme económicamente por medio de Patreon, que desde con $1 ustedes ya estarán logrando que yo siga con este proyecto de creación de videos. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciéndoles: ¿quién diría que más fuerte que una bala sería un bloque de colores? ¡Nos vemos!